¿Qué harías si tuvieras que elegir entre la seguridad y el sueño? Jan Yaman eligió ambas. Antes de conquistar 80 países con una mirada, fue abogado. Antes de protagonizar series globales, defendía casos en tribunales de Estambul. Este hombre habla 5 idiomas: turco, italiano, inglés, alemán y español. Se graduó del prestigioso Liceo Italiano de Estambul con las calificaciones más altas en la historia de la escuela. Podría haber sido un abogado millonario, una carrera segura, respeto garantizado. Pero un día se hizo una pregunta: ¿voy a pasar mi vida en salas de tribunal o voy a arriesgar todo por lo que realmente quiero? Hoy vamos a descubrir la historia del hombre que nunca eligió el camino fácil, del abogado que se convirtió en gladiador, de Estambul a Roma, de los tribunales a la gloria global. Bienvenidos al verdadero Jan Yaman. 1989. Una familia de origen albanés en Estambul. Jan Yaman creció en un hogar donde la educación era sagrada. No era opción, era obligación. El Liceo Italiano de Estambul no es una escuela cualquiera. Es donde la élite turca envía a sus hijos. Clases en italiano, estándares europeos, competencia brutal. Jan Yaman no solo sobrevivió, dominó. Récord académico, idiomas perfectos, disciplina inquebrantable. Luego vino la Facultad de Derecho de la Universidad de Yeditepe. Mientras otros estudiantes salían de fiesta, Jan estudiaba. Mientras otros buscaban atajos, él tomaba casos reales. Se graduó, pasó el examen de abogacía, comenzó a ganar casos. A los 20 y tantos años ya era un abogado exitoso en Estambul. Pero había un problema. Cada vez que ganaba un caso, sentía un vacío. Cada vez que cerraba un expediente, pensaba: ¿esto es todo? Porque Jan Yaman tenía un secreto que nunca compartió con sus colegas. Desde niño soñaba con actuar. Y un día tomó la decisión más arriesgada de su vida. Cerró su oficina, dejó su toga y se presentó a un casting. Sus amigos pensaron que estaba loco. Su familia estaba preocupada. Pero Jan Yaman sabía algo que ellos no sabían. El riesgo calculado no es locura, es estrategia. Y estaba a punto de demostrar que tenía razón. El papel que cambiaría todo. Jan David en Erkenci-Kuş, conocido como pájaro soñador. Pero aquí está lo que pocos saben. Jan Yaman no solo memorizó el guión, rediseñó su cuerpo completamente. Gimnasio todos los días, dieta estricta, entrenamiento de acción. No porque el papel lo exigiera, sino porque entendió algo fundamental. En esta industria, la imagen es parte del producto. Erkenci-Kuş explotó, no solo en Turquía, en 80 países: España, Italia, Argentina, Perú, Chile, México. Las redes sociales se inundaron con su nombre. Los aeropuertos se llenaron cuando viajaba. Las marcas comenzaron a llamar. De repente, Jan Yaman no era solo un actor turco, era un fenómeno global. Millones de seguidores, tendencias mundiales en Twitter, videos con cientos de millones de vistas. Pero aquí está la parte interesante. Mientras más crecía su fama internacional, más compleja se volvía su relación con Turquía. Porque el éxito a gran escala siempre viene con un precio, y ese precio estaba por cobrarse. El éxito internacional genera admiración, pero también genera algo más: presión. En Turquía, Jan Yaman se convirtió en el centro de atención constante. Cada movimiento era analizado, cada palabra amplificada. La prensa lo seguía a todas partes. Los programas de entretenimiento hablaban de él sin parar. Y luego llegaron las controversias. Algunas entrevistas generaron debates. Algunos comentarios fueron malinterpretados. La presión mediática creció y creció. Jan Yaman enfrentó un dilema: ¿quedarse y pelear o cambiar el juego completamente? La mayoría de los actores habrían pedido disculpas, habrían negociado, habrían tratado de suavizar las cosas. Jan Yaman hizo algo diferente.
tomó sus maletas y voló a Roma, pero no como un refugiado, como un conquistador. Roma, Italia. Mientras los medios turcos predecían el fin de su carrera, Can Yaman estaba construyendo un imperio. Primer movimiento, Dolce & Gabbana. No fue una simple campaña publicitaria, fue una declaración: soy una marca global. Can Yaman se convirtió en el rostro de una de las casas de moda más prestigiosas del mundo. Desfiles en Milán, portadas de revistas internacionales, contratos millonarios. Luego vinieron más: Mercedes-Benz, Tudors y el gigante de la gastronomía italiana, De Secco, protagonizó series italianas. Viola come il mare se convirtió en un éxito de ratings en Italia. Aprendió italiano perfectamente. Se integró en la industria, no como invitado, como protagonista. Y luego hizo algo que pocos esperaban. Creó la fundación Can Yaman for Children. Millones de euros recaudados para niños enfermos, hospitales visitados, tratamientos financiados. En Italia, Can Yaman no es solo un actor famoso. Es amado, respetado, admirado. Llena plazas que ni siquiera estrellas de Hollywood pueden llenar. Cuando aparece en público, las ciudades se paralizan. ¿Es esto un exilio? No. Es la conquista más brillante de la historia del entretenimiento turco. Pero detrás de los contratos millonarios y las multitudes, ¿quién es realmente Can Yaman? Es el hombre que nunca dejó de aprender, que habla 5 idiomas porque cree que la comunicación es poder. Es el abogado que entiende contratos mejor que la mayoría de los agentes. Es el estratega que convirtió su imagen en un negocio global. Y es el hombre que usa su fama para ayudar a niños enfermos. Pero aquí está la verdad. Can Yaman demostró algo que muy pocos logran. Cuando una puerta se cierra, no buscas otra puerta. Construyes tu propia casa. Can Yaman no es un exiliado, es un conquistador. Demostró que la inteligencia y el trabajo duro pueden vencer cualquier obstáculo, que el éxito no necesita la aprobación de todos, que a veces el camino más difícil es el único que vale la pena. ¿Es controvertido? Tal vez. ¿Es imparable? Absolutamente. Esta es la historia de un hombre que nunca dejó que un no definiera su destino, que eligió el riesgo sobre la seguridad, que construyó un imperio cuando otros esperaban su caída. ¿Cuál será su próxima conquista? El mundo lo observa y Can Yaman nunca deja de moverse. ¿Qué opinas? ¿Es Can Yaman un estratega brillante o simplemente un profesional haciendo su trabajo? Déjanos tu opinión abajo, porque esta es solo una historia de muchas que vienen. Gracias por acompañarnos.